Bien, hoy día vamos a ver un tema, también un tema bastante importante, sobre todo en estas regiones del trópico, del llano, Amebiasis. ¿no? Que no deja de tener su importancia debido a la incidencia que tiene, sobre todo en áreas donde los factores que van a coadyuvar a su aparición es bastante grande, como el tema del agua, que es uno de los medios a través de los cuales se puede transmitir esta patología. También a través de los alimentos contaminados y también a través de los vómitos, o sea, utensilios que hayan utilizado algunas personas que tienen este tipo de procesos infecciosos, ¿no? Entonces estamos hablando de esta patología que se conoce como amebiasis. ¿Ustedes han escuchado hablar de la amebiasis? Sí, doctor. ¿Y qué les han dicho de la amebiasis? ¿Qué tipo de patología es? ¿Alguien ha tenido ese problema? Cuadros diarreicos persistentes durante mucho tiempo, sobre todo si no se hace tratamiento, ¿no? Entonces es un cuadro característico, sobre todo, ya les decía, de estas regiones, ¿no? Y hay algunos Pero datos. esta diarrea, doctor, ¿sería constante así o tenía un intervalo, por ejemplo, hoy día, pasados días, se tiene de nuevo? O sea, dentro de la clasificación que tenemos de diarreas, hay una Ujú. diarrea que se llama disentería, ¿no? Que no deja ser Sí. importante porque puede producir cuadros de deshidratación y sobre todo puede producir pérdidas sanguíneas. Las diarreas, las disenterías generalmente son diarreas de una consistencia diferente a la normal, con algunas veces manchas de sangre si el cuadro es mucho más grave, con una cantidad de sangre, y si es mucho más, con una complicación, con hemorragias digestivas abundantes. Por eso es que son importantes estas patologías, ¿no? Y va a depender si la diarrea va a ser aguda, si va a ser persistente o si va a ser crónica. Va a depender del tipo de persona que sea. Si es una persona que deja pasar los cuadros y deja que avance, entonces generalmente también va a tener un diferente comportamiento y diferente duración, ¿no? Entonces, todas esas cositas vamos a estar revisando el día de hoy. Hay tres hechos que quiero leerles, por los cuales pensamos que esta patología es importante, sobre todo en regiones como en las que estamos nosotros, ¿no? Dice, el 10% de la población mundial está infectada de las cuales, o sea, de esta patología, de las cuales el 90% son asintomáticas. Eso significa lo que acabas de decirnos, de que hay personas que pueden tener una ligera diarrea en pasar, nuevamente pasar, ¿no? O ser afectados solamente provocar algún pequeño malestar y no manifestarse de otra manera. Entonces, estas sí son calificadas como asintomáticas, lo cual significa que estas personas no, como dice, no significan que sean peligrosas. Estas siguen siendo peligrosas porque siguen diseminando las amebas que van a producir cuadros en otras personas susceptibles, ¿no? En algunas sí se va a hacer muy sintomática, en algunas mucho más y van a provocar complicaciones a la salud. Entonces, su presencia dentro de la población puede ser hasta el 50% en zonas de centro y en las zonas de áreas poblacionales abundantes. Si es que hubiera una situación, podría complicarse y producir una epidemia de tipo diarreica debido a la infestación por las amebas. La vía de transmisión, si fuera el agua, ¿no? Hubiera una contaminación con algún tipo de estas amebas, podría provocar un problema serio en la población. También nos dice que después de la malaria, la entoameba histolítica es la segunda causa de muerte por protozoarios en el mundo, o sea, por parásitos en el mundo, ¿no? Entonces, después de la malaria, esta patología es la segunda en producir decesos, sobre todo en personas de toda edad.
¿no? Mueren como 100.000 personas anualmente con esta patología. Entonces, es lo más importante, su incidencia y su grado de letalidad también es lo más importante, por eso que se considera como una patología de mucho cuidado. Está transmitido por fecalismo, eso significa la contaminación de las heces fecales de personas afectadas con esto en algunas cuestiones que van a llegar también a la vía oral. Eso puede ser, por ejemplo, a través de alimentos que han sido regados o cultivados con agua contaminada con este producto. Lo que significa que esas aguas que han utilizado para regar han sido contaminadas con heces fecales de personas que están cursando con esta enfermedad. Entonces se dan cuenta, estos tres hechos nos determinan que sí es una patología importante y que de las que sí hay que tener bastante cuidado porque pueden provocar en algunas ocasiones epidemias en algunas poblaciones donde los factores que coadyuvan a su aparición estén presentes. Por ejemplo, agua contaminada o consumo de agua contaminada, agua no sana, que puede provocar una cantidad de enfermos en cada una de las poblaciones. Debemos anotar que existen varios tipos de amebas, ¿no? Sobre todo aquellas que afectan al sistema digestivo. Se las conoce como amebas intestinales. Entre ellos tenemos a la entoameba histolítica. ¿Qué quiere decir histolítica? Esto quiere decir tejido. Y lítica, lisis. Lisis. Ajá. Destrucción. Destrucción, ¿no? Entonces quiere decir entoameba que destruye los tejidos del sistema digestivo, ¿no? Eso se refiere, el nombre se hace alusión a esa propiedad que provoca lesiones a nivel del intestino y sobre todo en los tejidos. Generalmente esta puede tener complicaciones graves como las perforaciones de intestino, provocando peritonitis, provocando hemorragias que pueden ser, acabar con resultados fatales, ¿no? También hay otro tipo de amebas como las tisulares, las amebas de vida libre, la cantoameba o Naegleria, que es una de las amebas que generalmente no perforan, sino se depositan y empiezan a colonizar en la mucosa entre las criptas del intestino grueso, sobre todo en el colon, ¿no? Entonces, estas empiezan a desarrollar la patología, no por destrucción celular como la anterior, sino también por la presencia y eliminación de sustancias tóxicas que van a provocar la patología. Entonces, es otro tipo de las amebas que podemos encontrar frecuentemente entre las que provocan lesiones. En las intestinales hay varios tipos. Tenemos la histolítica, la Escherichia coli, aquella que la vamos a encontrar en cualquier lugar. Santa Cruz es un ambiente donde existe cantidades ingentes de la Escherichia coli en todo lo que existe, o sea, en todo lo que hay existe una Escherichia coli, en los alimentos, en la mano, sobre todo en la calle, en el ambiente. Hoy estamos entrando a un periodo, a una temporada, a una estación del año que se va a caracterizar por el viento. Ese viento va a hacer que nuestro aire, que nuestro ambiente que respiramos se convierta en fecaloidea, sobre todo en aquellos días donde va a haber mucho viento, ¿no? Esto debido a que gran parte de Santa Cruz no tiene el sistema de eliminación de excretas, o sea, no tienen alcantarilla. Y muchos de ellos, la población, hace sus necesidades, ya sea en letrinas o al aire libre. Estas se desecan y con el viento se levantan en forma de aerosoles y están ahí en el ambiente flotando. Y nosotros respirando. Entonces, es una de las formas en las que uno puede adquirir este tipo de infección, sobre todo en base a la E. coli, ¿no? Tenemos la E. harmani, tenemos la E. gengivalis, la Endolimax nana, que es
una especie de ameba, que es un parásito también que provoca. También tenemos la yodoameba butzili, que es una de las que nos puede también provocar este tipo de afecciones. ¿Cuál es su característica? Es que estas tienen carácter de comensales. ¿Qué quiere decir comensal o comensalismo? La Escherichia en muchos de los casos es comensal. En muchos de nosotros, ¿no? Tenemos en la mano, los tenemos en la boca, lo tenemos en el intestino, que están en forma de comensales, además que son oportunistas. En la primera oportunidad en la que el cuerpo baja sus defensas, esta se hace patológica y produce patología. Dice que comensal es no es no normal tenerlos, dice, ¿no? Refleja contaminación fecal del medio, se deben conformar en el examen de laboratorio y no requieren terapia farmacológica. Y se refiere a que estos parásitos o estos protozoarios se encuentran en el cuerpo sin hacer daño, en forma de parasitismo. Se alimentan de los productos que produce el organismo, pero sin provocar daño. En este caso, se refiere a eso cuando decimos comensalismo. Por ejemplo, las micosis dérmicas y los ectoparásitos que están en la cabeza, por ejemplo, los piojos, todos esos son comensales. Viven, se alimentan sin provocar daño, a no ser que exista una baja de defensa, sobre todo por problemas en el físico o en la salud de las personas. Ahí sí, como son oportunistas, se convierten en patológicas. En el caso de la amebiasis, podemos indicar, sobre todo, vamos a ver nosotros el tema de la ameba. Entomeba histolítica, que hemos dicho, se caracteriza porque hace daño y lesiona principalmente el tejido de las personas. Tiene como principal reservorio al hombre. El elemento infectante es un quiste tetrágeno. Es un huevo enquistado que tiene 4 partes generalmente, por ahí que viene el denominativo de tetrágeno, ¿no? El hábitat o el lugar donde va a generalmente colonizar es el intestino grueso. Decíamos hace rato, entre las criptas del intestino grueso es precisamente ahí donde se desarrollan, y la vía o la puerta de entrada para la infección con este tipo de parásitos es la vía oral, o sea, la vía oral fecal. Normalmente la contaminación por alguna situación con las heces fecales y la falta del lavado de manos, por ejemplo, es una de las vías muy frecuentes por las cuales podemos adquirir esta patología. O el consumo de frutas o alimentos que estén contaminados y no sean lo suficientemente higienizados o sometidos a la cocción. Generalmente, por ejemplo, las ensaladas, las frutas o las verduras que se comen en forma sin cocción, en forma de cruda, son las formas en las cuales podemos adquirir este tipo de patología, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Contaminación fecal a lo largo del, que pueden ser de 2 formas, un ciclo largo y un ciclo corto. El ciclo corto generalmente es anoman, una persona que tenga prurito, que tenga un escozor, manipula o se rasca este área que está contaminado, no se lava y con eso consume algún alimento, entonces está cumpliendo un ciclo corto. El ciclo largo es aquel que se refiere, por ejemplo, que para adquirir esta patología va a requerir de un intermediario. Puede ser un alimento, puede ser el agua que está contaminado y que para llegar al intestino tiene que recorrer un cierto espacio. A esto se llama ciclo largo, o sea, la contaminación a través de un intermediario y que produzca la introducción al organismo para producir la patología. ¿Quiénes son en este tipo de patología? Son más susceptibles. Los huéspedes más susceptibles, por ejemplo, nos indican aquí que son las personas homosexuales, los viajeros,
las personas que constantemente están viajando, las personas que están desarrollando actividades con constantes traslados o migraciones de un lugar a otro lado. Eso les expone, por ejemplo, al tipo de alimentación que realizan durante toda su actividad. Generalmente comen en la calle y eso predispone a que estos alimentos no siempre estén elaborados con el cuidado necesario y puedan producir la patología en alguno de esas formas. En el tema de la anatomía patológica debemos indicar sobre todo dos formas de la ameba, que es una es el trofozoito, que es una forma invasiva, el trofozoito que tiene la forma para poder ingresar al organismo, ¿no? Donde va generalmente situarse en el ilio, va a terminar finalmente de perder la cubierta y dejar en libertad los trofozoitos o los que van a empezar a acabar de madurar y empezar a colonizar en el intestino. Estos, después de madurar, van a provocar unos quistes, unos quistes que van a tener 4 porciones, como está aquí, es el conocido como el quiste tetra, no me acuerdo el nombre, pero que es la forma infectante. En esta forma van a ser eliminados a través de las heces de las personas que están cursando con el cuadro, ¿no? Tetrágeno, así es, me acordé recién. Entonces, si se fijan en este dibujo acá, donde dice, donde está en el lado derecho de la pantalla, hay un quiste. Y si se fijan en el interior, existen 4 formaciones. 1, 2, 3, 4. Por esto es que se le da el denominativo de quiste tetrágeno, que es la forma infectante. Es la forma en la que ingresa al organismo, luego esto se disuelve en la parte de la cubierta y estos empiezan a desarrollarse en el organismo para proliferar y provocar la patología. En el caso de la histolítica tenemos también 2 tipos de cepas, una que sí produce la enfermedad y otra que no. La cepa patógena, que es la histolítica, y hay otra que es la cepa dispar. Estas generalmente no provocan patología, pero sí están presentes, digamos, en el organismo. No hay una correcta explicación cuál es la relación que existe entre los dos para provocar la patología, pero lo cierto es que en las infecciones siempre vamos a encontrar estos 2 tipos cuando hay una persona afectada por esto. La distribución en epidemiología esta es sobre todo cosmopolita. Eso significa que se encuentra en toda la superficie de la Tierra, en todos los países, en todos los estados. Muy frecuente la presencia de este tipo de patología debido a su presencia en todo el globo, ¿no? Fíjense en este mapa que encontramos, dice mayor al 5% de casos de amebiasis en los lugares donde están pintados de anaranjado, de amarillo. El color rojo, el color oscuro significa que son áreas donde la presencia de estos alcanza de 1 a 5% del área que corresponde a áreas endémicas. Eso quiere decir que esta patología está siempre presente en estas regiones durante todas las temporadas del año. Entonces, esa es la distribución, es un problema casi en toda la superficie de la Tierra. Por eso es que uno de los antecedentes que nosotros tenemos es de las diarreas del viajero, aquellas que se producen generalmente en personas que constantemente están migrando y viajando, son personas que van a tener este cuadro repetidas veces, sobre todo por el tipo de alimentación que tienen, ¿no? Generalmente comen en diferentes lugares y las condiciones en que se alimentan no son similares, lo cual predispone a que esta patología se reproduzca en este tipo de pacientes.
Los factores de riesgo son deficiencia en condiciones sanitarias, lo que acabo de decirles. La preparación de los alimentos, sobre todo en lugares o en la calle, no siempre guardan las condiciones, ¿no? O si no son los alimentos, es las personas que manipulan estos alimentos, que son los que pueden provocar la contaminación de los alimentos y esta sea la vía por la cual ingresa al organismo, ¿no? El tema de la falta de educación, falta de instrucción, que generalmente hace que la información que se debe tener sobre estos no siempre llegue y no lo practiquen. Por ejemplo, la falta de higiene, sobre todo adecuado en el manejo, el manipuleo de alimentos, en el manejo de menaje de cocina y todas esas cosas. Y también algunas conductas como el tema de los homosexuales, ¿no? Que generalmente por el tipo de relaciones que tienen están predispuestos más a contaminar sus alimentos, la ropa, sus manos con este tipo de heces y que pueden provocar frecuentemente este tipo de patología que se llama la amebiasis, ¿no? Su ciclo biológico. En su ciclo biológico generalmente debemos indicar que estas se inician a nivel de personas que son portadoras de este parásito y que generalmente se requiere que a partir de estas personas portadoras se eliminen los quistes tetrágenos, que son la forma infectante, y que en algún momento y de alguna forma llegue al huésped susceptible, a la vía, por vía oral llegue al huésped susceptible, que una vez esté en el lugar, inmediatamente va a ir a desarrollarse, sobre todo después de quedarse a colonizar en el área del intestino grueso. Esto generalmente va a hacer que estas, para la colonización, se sitúen entre las criptas del intestino grueso, donde se van a desarrollar. Y generalmente estas, por presencia y por la secreción de toxinas como el amebaporo, que es una toxina que producen estos, van a provocar daño en el tejido, como ser úlceras en una forma de sacabocado o úlcera en botón de camisa, que significa una lesión con pérdida de tejido en forma redondeada, como si alguien hubiera venido, hubiera sacado una circunferencia del tejido dejando una herida cruenta, una herida clara que se puede evidenciar a través de, por ejemplo, un examen de endoscopía. Vamos a identificar ese tipo de lesiones que son clásicas en caso de procesos de amebiasis en las personas. Creo que tengo un gráfico aquí para mostrarles ese tipo de herida. Un segundo, acá, ¿no? Fíjense, esta lesión es redondeada, tiene bordes engrosados y en la parte final se puede ver un fondo con un sangrado. Se trata precisamente de una lesión provocada por la presencia de amebas en la mucosa del intestino grueso. Entonces, es una de las características que se toma cuando vamos a hacer diagnósticos, sobre todo a través de imágenes, a través puede ser de un endoscopio o algún otro. Bien, ¿qué pasó? Entonces, ¿Qué pasó? en la patogenia, lo que debemos hablar es que es importante ver, sobre todo, la situación en la que se encuentra el huésped susceptible, ¿no? Es un paciente que tiene una dieta variada. Para él es lo mismo comer alimentos cocidos o no cocidos. Es igual comer en la calle o comer en cualquier otro lugar. Esta persona con este tipo de hábito alimentario generalmente se va a exponer mucho más a la presencia de este tipo de patologías. Personas que usan corticoides, sobre todo aquellos pacientes reumáticos, pacientes que tienen dolores articulares, que normalmente para calmar estos utilizan corticoides, dexametasona, dicadrón, todos esos que inclusive se
medican ellos y, bueno, les provoca beneficios, pero también no se olviden que estos son inmunosupresores, les baja las defensas, son personas que van a tener bajas de defensas y este hecho hace que estas patologías sean muy frecuentes en este tipo de pacientes, ¿no? El tema del ambiente, más enfermedad cuando el ambiente esté más contaminado. Más enfermedad cuando el sistema de agua potable, el que estemos consumiendo, sea un agua que esté contaminado, ya sea por contacto con heces fecales, ya sea por diferentes situaciones que provoquen que el agua se convierta en un medio de transporte de estas y llegue a la vía oral de las personas, ¿no? También va a depender del parásito, sobre todo del número de estos, ¿no? Si hay una cantidad bastante grande, es posible que la enfermedad siempre se desarrolle, ¿no? O la virulencia. Hay algunos tipos de amebas que son muy virulentas, o sea, avanzan muy rápido en la patología, afectan muy rápidamente a cualquier órgano en el cual están colonizando. Entonces también va a depender de la virulencia de este tipo de parásitos o de amebas para desarrollarse la enfermedad en forma grave, ¿no? Una de las cosas que es frecuente, que vamos a encontrar generalmente en una de las cosas que frecuentemente vamos a encontrar Suele, también. apaga tu micrófono. El mío. Casos asintomáticos, es decir, casos en los cuales la afectación de estos no sea tan importante y que el organismo pueda tranquilamente controlar. No van a producir sintomatología, pero sí van a mantener el carácter de personas que pueden infectar a otras. Estas van a estar sanas, sin embargo, porque tienen este tipo de agente patógeno, van a seguir diseminando, van a seguir contagiando. Por eso es importante la identificación, el diagnóstico para hacer un tratamiento y hacer que ya no sean portadores sanos, que ya no sean portadores asintomáticos, porque se van a convertir en un elemento diseminador de la patología. En algunos casos, como les decía, por el mismo hecho de que tienen un sistema inmunológico bien formado, un físico bastante bueno, también se pueden resolver espontáneamente, o sea, sin ningún tratamiento, ¿no? En el caso de la ameba histolítica, puede estar involucrada estos dos tipos. Hemos dicho el dispar, que no es patológico, pero que por presencia, junto a la histolítica, también pueden provocar mucho daño a las personas, ¿no? El tema de la mediasis intestinal generalmente nos va a dar dos tipos de diarrea dentro de la clasificación. En la clasificación, si nos acordamos, vamos a ver que existe la disentería aguda, que se caracteriza por una diarrea que está acompañada por secreción o moco o también sangre. Es una característica principal debido, ¿se acuerdan?, a el daño tisular que existe en la ameba histolítica. Por eso el nombre, hay destrucción del tejido. Y esta destrucción va a permitir la salida de sangre, lo cual va a hacer que las heces que puedan salir de este tipo de pacientes tengan un contenido de sangre. Es característico el dolor abdominal, generalmente un dolor espasmódico, a veces bastante fuerte, lo cual obliga a asistir al médico, ¿no? Las personas que tienen este problema generalmente tienen un dolor espasmódico que obliga a adquirir una posición característica cuando existe este tipo de dolores. Va a haber pérdida de peso, va a haber pujo, va a haber tenesmo rectal, lo que significa que vamos a tener ganas de hacer baño, pero no lo vamos a hacer, sino que va a ser un proceso inflamatorio debido a la presencia, sin la presencia de heces generalmente.
Y finalmente también vamos a tener una diarrea crónica, eso es lo que se refería su compañero a un principio. Es gente que va a tener durante mucho tiempo una ligera diarrea, pero se va a mantener con algunos cuadros de dolor y que por el tiempo en que va a ocurrir se va a convertir en una diarrea crónica. En esta sí vamos a requerir hacer un tratamiento específico y durante mucho tiempo para quitar el problema. En el caso de las amebas intestinales, sobre todo en la histolítica, les decía que va a haber lesiones ulcerosas, lesiones por destrucción del tejido debido a la presencia y debido a las toxinas también de este tipo de amebas, ¿no? Vamos a tener unas heridas en saca bocado con bordes elevados, bien definidos, les decía, un fondo limpio, presencia de linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos y un mayor compromiso necrótico en su mucosa. Es un estudio anatomopatológico que nos va a determinar todo este tipo de lesiones, aunque solo en las endoscopías vamos a poder ver en forma de imagen este tipo de lesiones. Ya para ver todo lo que anteriormente hemos dicho, vamos a requerir de un estudio de anatomopatología. Las complicaciones a partir de estas úlceras, a partir de estas lesiones, pueden haber perforaciones de intestino, con la consiguiente salida de contenido intestinal, que son heces. Si hay esta salida de heces, vamos a desarrollar un cuadro que se llama peritonitis y que